Hola hijos de Witten, ¿listos para estallar completamente el cerebro? Si estás contento porque has entendido la teoría de cuerdas, pobre miserable, te has quedado en el primer paso, la primera piedra, el primer escalón de un largo camino. Te queda un buen trecho hasta llegar a la cumbre, la teoría M. Hoy seguiremos con nuestra serie de cuerdas y supercuerdas, aprendiendo más, conociendo mejor los entresijos de tan rica y endiablada teoría que nos llevará, si Higgs quiere, a conocer al Messi de la física, el gran Juan Martín Maldacena. Y en esta aventura homérica ya saben que no andamos solos. Tenemos a nuestro gran maestro Jedi de los hilos en vibración, el sensei de las múltiples dimensiones, nuestro querido José del Stein. Hola hijos de Santolaya. Con él y su libro Cuerdas y Supercuerdas avanzaremos por tan recónditos parajes. ¿Estás preparado? Y recuerda que tienes una cita el día 21 de febrero para conocer un gran proyecto que José y yo tenemos entre manos, uno que va a cambiar tu forma de entender y disfrutar la ciencia. No te pierdas nada, be ready en las redes porque my friend you are going to flip it. Arrancamos. Fue en un congreso en Los Ángeles en 1995. El celebrado científico Edward Witten sube a la palestra. Fue tal el impacto que tuvo su ponencia ese día que su trabajo y los que motivó a partir de ese momento dieron lugar a una gran revolución, lo que se conoce como segunda revolución de las cuerdas, y tuvo como retoño un nuevo marco teórico que supera y engloba la teoría de cuerdas, lo que se conoce como la teoría M. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué surge? Empecemos por ahí. Estamos en los años 90. Científicos como Green, Schwartz o Susskind habían ya sentado las bases de la teoría de cuerdas, y su éxito se reflejó en una avalancha. La mecha había prendido, miles de científicos se habían lanzado a unirse a las filas de los cuerdistas. Los resultados se sucedían y el progreso se medía en cientos o miles de artículos científicos. Es lo que han venido a llamar la primera revolución en teoría de cuerdas. Sin embargo, pronto comenzó a verse que la cosa no pintaba tan bien. En particular, se planteaba un serio problema. La teoría de cuerdas no era la teoría de cuerdas, sino una teoría de cuerdas. Esto era debido a la propia naturaleza de la teoría, y nos lleva de golpe a una de sus grandes virtudes. Una de las propiedades más aclamadas por los físicos que puede tener una teoría es la de su inevitabilidad. Palabrón tremendo, inevitabilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Algo es inevitable en una teoría si surge por su propia construcción, a partir de sus propios axiomas. Por ejemplo, Kepler en el siglo XVI desarrolla sus 3 leyes del movimiento planetario. Medio siglo más tarde, Newton desarrolla la ley de la gravitación, una ley más simple que aquellas y que las engloba. Es decir, que las órbitas son elípticas, que el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales, o que el cuadrado del período sea proporcional al cubo del radio. Leyes complejas y altamente arbitrarias. Son estas, las leyes de Kepler, son una consecuencia de la teoría de Newton, mucho más simple, bella y elegante. Es decir, las leyes de Kepler nacen a partir de las de Newton de forma natural. Una vez que estableces la ley de la gravitación universal y las leyes de la mecánica como axioma, te salen de golpe las leyes de Kepler. Así, plof, sin más, sin exigirlas, sin ni siquiera pedirlas, son inevitables, inherentes a la teoría de Newton. Y los físicos gozamos con este tipo de encuentros. Es orgásmico ver algo así. Les hablo de cosas que parecen arbitrarias, como que haya 6 quarks en vez de 5, que vivamos en un mundo de 3 dimensiones espaciales y no 8 o 9, o que la fuerza de gravedad sea atractiva y no repulsiva. Parecen elecciones caprichosas, como hechas a dedo. Así que una teoría que sea capaz de explicar algo así forzándolo, es decir, haciéndolo inevitable, da un tremendo gustirrinín. A algo así aspiran las teorías físicas en su máximo esplendor. Pues bien, la teoría de cuerdas es una especie de Kama Sutra de inevitabilidades. Surge la gravedad de Einstein de ella, el gravitón, el número de dimensiones, todo ello de forma inevitable. Pero aún así no puede evitar que haya un cierto grado de libertad. Una incómoda cierta libertad que lo echa todo al traste. La forma en que vibran las cuerdas, si son cuerdas abiertas o cerradas, y la elección de la simetría. Todo esto no es inevitable, hay cierta libertad teórica para elegir, hay cierto margen, lo que nos lleva a una gran encrucijada. No hay una única teoría de cuerdas, sino 5. Siendo esa libertad se llega a 5 marcos teóricos, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, heterótica SO32 y heterótica E8 por E8. ¿Cómo puede ser? Esto es un sinsentido, no puede haber 5 teorías que expliquen cómo funciona el universo en que vivimos, solo debería haber una y solo una. De alguna forma nos sobran 4, hay que quitarse 4 de encima. ¿Cómo proceder? A esta situación de estancamiento se había llegado en los años 90 cuando Edward Witten, apoyado en trabajos anteriores de Christopher Hull, Paul Townsend y Michael Duff,
pronuncie su conferencia en Los Ángeles, donde vendría a llenar y despejar el camino. Según su conjetura, no hay que descartar 4 teorías, porque todas son realmente la misma. Como ver 5 ángulos de un mismo cuerpo, o 5 estados de una misma sustancia, o 5 versiones de una misma historia. Estaban ciegos, peleándose con cachitos aislados, sin poder ver de dónde venía todo. La teoría que lo englobaba, la teoría M. Para ello había que alejarse un poco más para ver desde cierta distancia. Ya no necesitábamos 10 dimensiones, sino una más. La teoría M es una teoría de supercuerdas en 11 dimensiones. ¿Pero en qué consiste esta teoría? ¿Qué sabemos de ella? ¿Cómo funciona? Nos lo va a contar mejor José. Les dejo su Twitter por aquí para que lo puedan seguir. José, ¿nos lo cuentas? En efecto, grande era la confusión reinante con 5 teorías de cuerdas igualmente válidas. Habría incluso más. Los sueños de unidad, de que la teoría de cuerdas se dictara a sí misma, se desvanecían. Puestos a elegir, en aquellos tiempos había cierto favoritismo por la cuerda heterótica, una elaboración del mítico cuarteto de cuerdas de Princeton. David Gross, Premio Nobel de Física en 2004, Jeffrey Harvey, Emil Martinec y Ryan Romm. La cuerda heterótica combinaba de manera sorprendente, justamente heterodoxa, a la teoría de cuerdas original en 26 dimensiones y la de supercuerdas en 10 dimensiones. Esta extraña construcción era la más prometedora a la hora de explicar cómo nace el modelo estándar de la física de partículas a partir de la teoría de cuerdas. La idea, por supuesto, era demostrar que el modelo estándar era inevitable. Si se lograba ese objetivo, ¿qué duda cabe de que las otras 4 teorías de cuerdas irían a parar al contenedor de residuos sin que nadie las echara mucho de menos? Pero, siempre hay un pero, las cosas no acababan de salir bien. Ese fue el contexto en el que Edward Witten mostró que lo que parecía un menú de 5 platos era en realidad de plato único. Una suculenta construcción a la que llamó teoría M. ¿Por qué? Bueno, él mismo prefirió no ser preciso, M de madre, maestra, majestuosa o mágica, en fin, M a secas. Ya existían evidencias sueltas de que las teorías de cuerdas presentaban dualidades, 2 formas aparentemente distintas de verse. Por ejemplo, las teorías de cuerdas 2A y 2B, en apariencia muy distintas, podían ser 2 caras de la misma moneda si uno elegía para cada una el espacio-tiempo adecuado. Tal como decía Javi, eran indicios de que un mismo objeto podía ser descrito con total precisión de 2 maneras distintas, como si se lo observara desde 2 ángulos diferentes que ofrecieran una apariencia radicalmente distinta. Pero lo único distinto era la apariencia, el objeto era el mismo. Lo que mostró Witten tiene un ingrediente más. Cada teoría de cuerdas tiene una noción clara de cuál es la intensidad de su interacción. Cuán probable es que una cuerda se divida en 2 o 2 se fundan en una. En cualquier campo de la física, normalmente es muy difícil o incluso imposible lidiar con una interacción muy intensa. Por ejemplo, los quarks adentro de un protón están tan fuertemente unidos entre sí que no tiene sentido pensar en ellos individualmente. Por ese motivo, la teoría de los quarks, por muy correcta que sea, no nos sirve para describirlos en una situación así. Witten demostró justamente que cuando una teoría de cuerdas interactuaba con demasiada intensidad, la descripción adecuada y matemáticamente tratable era utilizar alguna de las teorías restantes. Veamos una analogía muy oportuna. Imaginemos que queremos describir el comportamiento del vapor de agua. Para ello, teniendo en cuenta que las moléculas de agua se encuentran muy alejadas las unas de las otras, utilizamos la teoría de los gases. Si reducimos la temperatura por debajo del punto de ebullición, el vapor comienza a condensarse. Las moléculas se acercan y por ello desarrollan interacciones eléctricas más intensas que hacen inútil seguir analizándolas como unidades individuales. El sistema físico es el mismo, pero al haber disminuido la temperatura debemos recurrir a otra teoría, la de los líquidos, porque aquella que estábamos utilizando perdió su rango de validez. Las distintas descripciones del agua, líquida o gaseosa, son complementarias, nunca son válidas al mismo tiempo. Existe una teoría unificadora, por supuesto, la teoría cuántica de un enorme conjunto de moléculas de agua, de H2O. Esta teoría, aunque inmanejable a fines prácticos por la gran cantidad de moléculas que una simple gota de agua contiene, lleva el germen de la explicación de todas las fases del agua, en un solo esquema teórico: líquida, gaseosa o sólida. ¿No estaremos frente a una situación similar en teoría de cuerdas? ¿No serán sus 5 versiones, más que diferentes descripciones efectivas de una única teoría, aún más fundamental? ¿Acaso no son más que 5 fases distintas de una misma teoría? Esta es, nos vino a decir Witten, la teoría M. Una enorme sorpresa esperaba a Witten en un recodo del camino. Al estudiar la teoría 2A en el régimen de acoplamiento fuerte, cuando la intensidad de su interacción es muy grande, las expresiones matemáticas le indicaban que una nueva dimensión espacial emergía, como un matasuegras que se desenrolla. La teoría 2A debía fluir hacia una novedosa fase cuya descripción demandaba una dimensión espacial adicional. Un rincón 11-dimensional de la teoría M que se venía a sumar a los otros 5 conocidos. La teoría de cuerdas era capaz, así, de algo insólito: hacer crecer una dimensión espacial adicional si se daban las condiciones adecuadas. Para colmo, de lo único que Witten estaba seguro en relación a esa teoría en 11 dimensiones era de su descripción a bajas energías. De sus cálculos resultaba, ni más ni menos, la teoría de supergravedad que habían inventado Eugene Kremer, Bernard Juliá
y Joel Scherk en 1978. Una teoría única, inevitable, inexorable, que durante mucho tiempo había estado en el corazón y la cabeza de todos los físicos teóricos como gran candidata a teoría cuántica de la gravedad. De modo que Witten además integraba una teoría rival dentro de la teoría de cuerdas, como si el Madrid fichara a Messi, vamos. Witten nos dejó con una teoría única, inevitable, más ancha y compleja de la que solo conocemos algunos detalles, y que predice 10 u 11 dimensiones según el ángulo desde el que la contemplemos. ¡Extraordinario! Podemos verla como una teoría de cuerdas cerrada, como una teoría de cuerdas abiertas y cerradas, o como una teoría en 11 dimensiones en la que no hay cuerdas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le pasa a la cuerda 2A cuando se desenrolla la 11ª dimensión? Algo sorprendente. En 11 dimensiones descubrimos que la cuerda 2A se ve como una membrana bidimensional que vive enrollada en la 11ª dimensión. ¿Una membrana bidimensional en 11 dimensiones? Sí. No era una opinión de Witten, es lo que decían las ecuaciones. Por ejemplo, la supergravedad de Kremer, Julia y Scherk tenía una especie de campo electromagnético cuyo papel era una gran incógnita. No parecía tener ningún objeto al que acoplarse. Y resulta que las membranas bidimensionales tienen las propiedades exactas para actuar como las cargas eléctricas correspondientes. Déjeme ponerle un nombre preventivo a estas membranas para diferenciarlas de otras. Las llamaremos M2 branas. Por si las sorpresas no fueran suficientes, en 11 dimensiones ocurre algo curioso. Si los objetos cargados eléctricamente son membranas bidimensionales, es fácil probar que aquellos cargados magnéticamente serían hipermembranas de 5 dimensiones espaciales. La consistencia de la teoría M, por lo tanto, reclamaba la existencia de unas misteriosas M5 branas. El aspecto 11 dimensional de la teoría M es el que mejor conocemos, mientras que su rostro 10 dimensional es accesible solo a través de las propiedades que imprime sobre sus hijas, las 5 teorías de cuerdas. Pero, un momento. Si esta M2 brana se extiende en la dirección undécima, dijimos que corresponde a la cuerda 2A. Pero, ¿qué pasa si la M2 brana se extiende en otras direcciones? ¿A qué objeto de la teoría 2A corresponde? ¿Y las M5 branas? ¿Había acaso ingredientes faltantes, aún desconocidos en la teoría de cuerdas? Para responder a esta pregunta, y la respuesta podemos anticipar será afirmativa, debemos hablar del otro trabajo revolucionario de 1995, el que escribió un gran físico que falleció recientemente, Joseph Polchinski. Pero, hijos de Santolaya, me temo que para ello tendremos que esperar una semana. Sí, solo una semana. Muchas gracias, José. Recuerden seguirlo en sus redes sociales. Aquí tienen su Twitter. Además de sus libros, por ejemplo, Einstein para perplejos, que lo dejo por aquí. Pues es así como poco a poco nos vamos alejando del concepto simple de cuerda y nos adentramos en un maravilloso mundo, el de branas. Pero como dice José, eso mejor lo dejamos para la próxima semana. Mientras, no lo olvides, piratilla, 21 de febrero de 2012. No te lo puedes perder. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me despido sin más, como siempre, agradeciendo a José por haber pasado por aquí, recomendándoles libros de la teoría de cuerdas como Universo elegante de Brian Greene, La física del siglo XXI de Lee Smolin o el libro de cuerdas y supercuerdas de José Delstein y Gastón Giribet. Pues ahora sí que me despido. Dale mucho al coco y estudia, quizás seas tú el próximo Edward Witten. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta la vista.